un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y esperá que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, no mira, bobo. Esto se llama inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa a los bobo argentinos. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Como ya sabe, estamos en periodo de veda electoral y por consiguiente no podemos hacer el programa conforme a lo que es su tradición desde el momento en que lo pusimos al aire hace 5 años. Pero hay un tema crucial, trascendental, de enorme importancia, mucho más tal vez que el de la política, mucho más según cómo se lo vea, el de la vida y el de la muerte. Lo vamos a abordar. Para que tengan una idea, simplemente han oído hablar muchas veces de eutanasia, han oído hablar muchas veces de la muerte digna, han tomado posturas o quieren ser ilustrados. Aquí hay quienes pueden orientarlos debidamente para tomar posiciones en su vida y si enfrentan alguna de las situaciones de emergencia que la vida puede poner en cada uno de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros representantes. Entonces aquí van a tener elementos de opinión que van a ser ampliamente valorados. Aurelio García Elorrio, dije las dos palabras, eutanasia y muerte digna. Y yo lo he seguido en sus intervenciones públicas, teniendo una posición, si no me equivoco, crítica acerca de estos puntos, o especialmente deslindando posiciones de otros. No. Y participando del debate público. Claro. Cuando en el año 2012 se aprobó la ley de muerte digna en la provincia de Córdoba, yo era legislador provincial y la voté a favor a la ley de muerte digna. Estamos totalmente de acuerdo que no haya en ninguna etapa de la existencia de las personas, sobre todo en la parte final, un encarnizamiento terapéutico. Esa ley que se aprobó en Córdoba es para evitar el encarnizamiento terapéutico, o sea, que una persona pueda, en la plenitud de sus cabales, dejar establecido que en el caso de encontrarse incompetente y encontrarse en un estado de salud sumamente complicado, que la ley determina cuáles son las dos hipótesis, en ese caso podía dejar un testamento vital y no se lo sometía a ningún encarnizamiento terapéutico, se lo dejaba ir. Eran estados vegetativos persistentes, creo, y la otra hipótesis era enfermedades incurables, diagnosticadas como tal, terminales, creo que decía la ley. Y eso lo votamos para evitar, eso es una tranquilidad para el médico, para la familia también. O sea, ¿cuál es el límite? El límite, señor, no hay que encarnizarse con el paciente. Cuando ya la medicina no tiene más nada que hacer por él, lo tiene que dejar ir y en su caso entrar a jugar otra parte de la medicina que es la paliativa, ¿no? O sea, acompañarlo frente a todo el sufrimiento, etc. Esa ley no era eutanásica. ¿Eutanásica qué quiere decir? No admite, porque las dos leyes que tiene Córdoba en materia de salud no lo admiten, no admite la eutanasia, que es distinto a la muerte digna, aunque algún día se van a confundir, van a tocarse. ¿En qué difieren? Que en la eutanasia hay una acción directa.
o indirecta, pero muy vinculada del esquema de salud que le provoca la muerte al paciente para evitarle un sufrimiento. O sea, ya no es que te acompaño hasta el final y no me encarnizo con vos, el sistema no se encarniza, te acompañamos hasta el final y no nos encarnizamos. Pero cosa distinta es decir, en algún momento de ese proceso final, una intervención directa del sistema de salud que le quita la vida, por piedad, por lo que sea. El doctor Carlos Peca Soriano, me permito decirle Peca, como lo conoce toda la sociedad, especialista en bioética y miembro del Comité de Bioética, ¿cuál es la postura que usted tiene sobre estas dos situaciones que ha referido García Elorrio sintéticamente? Sintéticamente. No para usted sintéticamente, que le ha referido él poniendo de relieve lo que es el centro de la cuestión. Como muy bien dice García Elorrio, en 2012 se votó una ley acá, la 10.058, y después fue la modificatoria 10.421 en el 2016. Hay una cuestión que eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a pedido del paciente cuando existiera una enfermedad irreversible, incurable o terminal. Bueno, la ley de Córdoba sí prevé, ahí no estoy de acuerdo con usted, doctor, cuando haya un tratamiento, cuando haya un paciente con enfermedad incurable, irreversible o en estadio terminal, retirar todo tipo de soporte vital, y esto está refrendado por el artículo 59 del Código Civil Argentino, sancionado el 1 de agosto del 2015. Vale decir, el encarnizamiento ya no se llama encarnizamiento terapéutico, porque de terapéutico no tiene nada. Prolongarle la vida a alguien de terapéutico no tiene nada. Y ya no hay más, no hay que decir, no hay más nada que hacer, no hay más nada que tratar, que no es lo mismo. Vale decir, acá tenemos un paciente que están en contravención con la ley. 2 comités de bioética, de JS estamos hablando, de ese paciente de 64 años, si quieren después hablamos. 2 resoluciones de un comité. En la segunda resolución le sacan la alimentación porque es considerada mundialmente como un tratamiento médico, la hidratación y nutrición artificial. Está considerado en el Código Civil. Dice el Código Civil claramente, cuando se hallara en una enfermedad irreversible, incurable, o un padecimiento terminal. ¿Tá? No es conjuntivo, sino que es disyuntivo. Así dicen todas las leyes, la 26.742 a nivel nacional también lo dice así. Entonces, aquí tenemos un paciente que está claramente en un estado vegetativo persistente, que de acuerdo a la literatura mundial, cuando tiene más de 50 años y pasan más de 4 meses, en ese estadio, solamente del 3 al 5% tiene una mínima recuperación, vale decir mínima conciencia, para que la gente lo sepa. Cuando está toda la corteza, toda la parte superior del cerebro muerta, pero esta parte está viva, está en estado vegetativo permanente. Pero la ley, a la diferencia de lo que me está diciendo el doctor, prevé todas estas cosas. Por ejemplo, prevé un cáncer terminal de páncreas, pero prevé también una enfermedad de sufrimiento insoportable, irreversible, incurable, como está JS. Por lo tanto, no hay eutanasia indirecta o pasiva, ya no se habla más de eso en el mundo. La eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a pedido de él, después de haber reunido un montón de requisitos. Y la muerte digna es a pedido del paciente o, como dice el artículo 59, de los familiares, inclusive el artículo 5, veo esos pacientes que no tienen dónde caerse muerto, que va alguien a darle la medicación, hasta un allegado prevé el Código Civil, el artículo 59. Por eso, hasta un allegado, aquí en Córdoba están las directivas anticipadas. ¿Saben cuántos inscriptos hay? 115. De 2.970.000 personas que tenemos en Córdoba, hay 115 inscriptos. Vale decir que por eso, muy sabiamente, el Código Civil dijo, hasta un allegado puede decir. ¿Por qué? Porque la gente no se inscribe.
Por eso la voluntad de JS, de acuerdo a 2 resoluciones de un comité, de acuerdo a 2 resoluciones del comité ad hoc, que fue formado también por el voto del doctor, y de acuerdo a 2 juezas, dictaminaron que se debía cumplir la voluntad de JS, la que no se está cumpliendo, y cada día, mientras usted y yo estamos hablando, JS ya no sufre, porque los pacientes con estado vegetativo no tienen hambre, no tienen sed, no tienen dolor, no saben que no saben. Son definidos por... No saben que no saben. No saben que no saben. Está la doctora Diva Ibargüengoitía, porque tengo que puntualizarlo muy bien al apellido, Perfecto. al apellido vasco. Y Diva, permítame la audiencia que se lo diga, es el nombre, no es un apodo. Así. Diva es el nombre. Y es la abogada de este paciente al que se está refiriendo el doctor Soriano. Exactamente. Que lo refirió con la sigla del apellido, del nombre y del apellido. Sí. Y acaba de producirse un acontecimiento respecto a ese paciente de enorme importancia, que es una apelación. Por parte de la después de haber municipalidad. tomado una decisión, la justicia, una apelación por parte de la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Exactamente, yo represento a la familia de JS, puntualmente represento a 2 de sus hijos, y a la hermana y a quien era en ese momento del accidente su actual pareja. Los represento a ellos en todo el proceso del amparo, junto con otros 2 abogados más. Y bueno, tuvimos, después de mucho trabajo, de 3 meses que duró todo el proceso, llegamos a una resolución. La Cámara Contencioso Administrativa de segunda nominación, bueno, nos dio de alguna manera la razón a la familia. Considero que el actuar de los médicos era arbitrario e ilegítimo, porque tal cual lo manifestamos nosotros, para nosotros la ley es clara. Y yo acá, una disidencia por ahí con el doctor, además de que la ley... Con el doctor García Elorrio. Exactamente, con el doctor García Elorrio. Además de que la ley habla de que la persona puede dejar su voluntad por escrito, que como dijo Pecas, no sucede porque no es de público conocimiento el registro, esa es la realidad. Además de esto, cualquier familiar o allegado, como manifestó, puede manifestar. Acá se dio un caso muy concreto. Ellos como familia lamentablemente pasaron por un suceso muy similar con un hermano de JS, por lo cual esto ya lo habían transitado y era algo que se hablaba en el núcleo de la familia. Algo que creo yo que hoy, en una generación un poco más reciente, se está dando esta charla. Por ejemplo, mi familia completa sabe lo que yo querría, llegado ese momento, pero por ahí esto no era algo tan natural en ese momento. La realidad es que esta familia lo habló por una cuestión particular que habían sucedido. Entonces, no había dudas de lo que JS hubiera querido. Más allá de esto, por más que no hubiera estado su voluntad, la familia la podía expresar como lo expresó. Ganamos en esta instancia en la Cámara y la municipalidad decidió apelar. A criterio nuestro, sin fundamentos, se agarran de una parte de un artículo de la ley, ni siquiera hacen una interpretación general, sino que se basa en una interpretación restrictiva. Yo voy a volver sobre el tema de la apelación porque es muy importante y ha dado motivo a que el abogado de la municipalidad interviniente ha dado explicaciones sobre la decisión que finalmente adoptaron. Pero el doctor García Elorrio ha venido acompañado de Marta Vélez, quiero presentar a la audiencia, que es la madre de un paciente. Una niña. Bien. En estado, a ver si lo puede decir usted con precisión, ¿cuál es el estado de su hijo? Mi hija fue asaltada. Todo el mundo debe conocer el caso de Giovanna Morachi, la enfermera que volvía a trabajar. Fue asaltada, la voltearon de la moto y fue al hospital de urgencia. Estuvimos ahí 1 mes y pico, muy mala atención. Perdón, una interrupción antes de avanzar. Este episodio ocurrió hace varios años. 2014. Eso es muy importante. En 2014. Hace 9 años que tengo a mi hija conmigo, que sigue mi hija conmigo. ¿Y está bajo su cuidado? Sí, señor, y legalmente bajo mi protección, sí, señor. Bien, continúe, por favor. Bueno, mi niña, fuimos a juicio, obviamente, el chico este se le dio 10 años. Fue un juicio muy, muy doloroso y fuera de lugar,
porque ni siquiera nos habían citado nosotros para el juicio. La citaron a mi hija, que sabían en el estado que estaba. Mi hija, por una mala praxis en el hospital, porque ella ya estaba en sala común, por una mala praxis, dejó de caminar, pero ella caminó después del accidente. Aún estando en coma farmacológico, caminó y luego usted dice una mala praxis. Un domingo sí, no había médico, porque en el hospital de urgencia lamentablemente dejan residentes, no dejan médicos casi nunca. Perdón, voy a interrumpir. 40 años médico del hospital de urgencia, hacía guardia los domingos y había médico de plan. Perdón, discúlpeme, señora, pero lamento muchísimo, muchísimo lo de su hija. Pero yo a lo que le pasó por suerte a mi no hija, estaba en el domingo. ese día cuando le fue a yo la aspirar comprendo. esa persona, ¿me deja responder, por favor? Sí, cómo no. Ese día cuando la fueron a aspirar a mi hija fue una persona que nunca la había tocado. Estoy totalmente de acuerdo con y lo yo que la usted vi está a mi diciendo, hija patalear cuando la broncoaspiraron. Simplemente lo que estoy queriendo decir... Y no defienda tanto el hospital de urgencia, le voy a decir por qué. No, porque a mi hija le quisieron hacer tomografías. Estoy actuando en contra del hospital. Escúcheme, le quisimos... ¿Me puede dejar hablar? No, bueno, pero usted no me está dejando... Pero tenía la palabra pero hay señor. Hay por ley médicos de guardia de planta, por ley, señora. No sirve ninguno de los médicos que hay. Doctor, le rogué, le supliqué al doctor del Boca que él operara a mi hija, que me contestó, 30 años que estoy trabajando acá, vengo, firmo y me voy, señora. Se presentó una amiga mía, que nos habíamos hecho amiga, y le pedí, por favor, que le insistiera, fue con un abogado, la operó al chico allá, ahí está. Mucho mejor que mi hija. O sea, no me venga a hablar usted de lo que yo viví. No, yo lo viví, y no lo viví como doctor, lo viví como mamá. Continúe, señora. Acá se lo atendió al famoso corredor de autos, se lo atendió al ingeniero de Coda. Atenciones, hemos salvado un montón de vidas. Que pueda haber malas atenciones, no lo dudo. Y lamento, insisto, profundamente, y por suerte no estaba yo en el 2012 me jubilé, pero le digo que yo hacía guardia los domingos, o sea que llevaba 30 años de médico y hacía guardia de domingo. A mí de entrada, simplemente en el hospital de urgencia, muerte cerebral mi hija. Pedí que les empezaran a sacar el coma farmacológico, bueno, empezaron de poco a sacárselo. Me agarra el brazo y me dice, ma. De entrada, un diagnóstico que no era el de ella. Y de ahí siguió. Bueno, ahora puede usted transmitirnos cómo es el estado que presenta de mi niña. Y qué es lo que usted le brinda. Todo. ¿Qué es lo que le brindamos? ¿Qué no le brindamos? Si es que tiene alguna respuesta. Sí. De parte de ella, ¿cuál es la Tengo respuesta? Toda la familia tiene respuesta porque le enseñamos a comunicarse con los ojitos. ¿Con los ojos? Sí. Yo le he preguntado en varias oportunidades, pero últimamente le he preguntado porque he escuchado más el tema. Joa, ¿querés seguir? Joana se llama. Joa le decimos nosotros. ¿Querés seguir aún como vos estás? ¿Vas a seguir luchando? Y te hace así. 2 veces es sí. Si no, se enoja y te da vuelta la cabeza y no te contesta. ¿Le pregunta siempre? Siempre. Porque yo cuando ella... Si desea seguir en ese estado. Sí. Mi hija toda la vida luchó por la vida. Ella hacía caridad en las villas por los nenes chiquititos. Llovía, agarraba la moto. Hacía caridad. Enfermera. En villas. Era enfermera. Cuidaba pacientes crónicos hasta la final. Sus amigas le pedían que les cuide a sus madres porque no se animaban a verlas así. Y mi hija las cuidaba en el hospital privado, en varios hospitales de Estado, los fines de semana de ella, cuidando a esas personas hasta que, agarrándoles la mano, les daba una despedida digna, como tiene que ser, como yo quiero para mi hija. Que el día que ella, si decide Dios que ella parta antes que yo, porque no está decidido todavía eso, más de 1000 médicos me dijeron que mi hija se iba y se han ido ellos para la pandemia y mi hija sigue. O sea, algo hay. Entonces usted pone en duda el diagnóstico de los médicos. Obvio que los... Y si no le estoy diciendo el diagnóstico que le dieron a mi hija, obvio que pongo en duda. Mi hija entiende un montón de cosas. Mi hija, el otro día la encontré con una lágrima, que fui, la abracé, la besé, le digo, mami, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Que la mamá está acá con vos, qué sé yo. Y te va a abrazar y te va a dar fuerza y te va a dar energía y te va a dar luz porque te ama. Todos los días el te amo es lo más importante para una persona crónica. Es lo más importante. El te amo, el cariño, la limpieza, el controlar en los hospitales que los higienicen bien, que no se escaren. Mi hija no tiene una escara. Hizo 2 observaciones el doctor
Peca Soriano sobre lo que usted había manifestado. Sí, yo lo escucho. Él conoce a mi niño. Perdón, lo escucha, pero lo escucha con atención, con respeto. No, por supuesto. Me sorprendería que usted no escuche con atención. Yo escucho todo con atención. Con la práctica parlamentaria que tiene. En el año 2012, esto para que lo sepan los cordobeses, una cosa es el debate mundial, por dónde va allá, qué se entiende por eutanasia allá, todo eso está muy bien, yo respeto la sapiencia del doctor, pero todavía nosotros como abogado que soy, tengo que hablar de las leyes que tenemos, las que tenemos hoy, ahora. Ahora, usted sabe que todo lo que es los actos médicos, centralmente son facultades de las provincias. Tenemos el poder de policía sanitario en las provincias. Córdoba tiene 2 leyes que tocan este tema a mi criterio. La que el doctor hace referencia que se aprobó y la aprobamos en el 2012. Para mí una ley muy noble, porque como les dije recién, le resuelve a los profesionales, no resuelve todos los problemas, ¿está claro? Coincido, pero resuelve un montón de puntos oscuros que había en lo que hace al acto médico frente a estos pacientes en etapa terminal. Porque de alguna forma permite la ley que toda persona que está en esa situación y manifieste su voluntad de que llegada a esa situación no se ensañen con él, o los familiares, porque después cuando se hizo la reforma en el 2016, se agregó la posibilidad de que sean los familiares, si él no hubiera hecho esas declaraciones anticipadas. La discusión, o sea, esa ley hay que dejarlo ir. Si la persona así lo quiso, hay que dejarla ir, no hay que mantenerla viva en el sentido de romper toda proporción en el cuidado médico. ¿Está claro? Ahora bien, en la reforma, en la ley del 2012, se decía, déjenlo ir, pero garantícenle las curaciones, la higienización, la alimentación, la hidratación y la oxigenación. Al médico se le exigían 5 actitudes frente a un paciente frente al cual no hay que ensañarse. 5 cositas: curarlo, higienizarlo, alimentarlo, hidratarlo y oxigenarlo. Bien, cuando en el año 2015 se reforma el Código Civil, ahí aparece que la hidratación y la alimentación ya no eran medidas mínimas y básicas que no se podían obviar, porque reconoció un derecho a que la gente renuncie a la hidratación y a la alimentación, y eso vino por arriba, vino por el Código Civil. Entonces la ley de Córdoba tuvo que adecuarse al Código Civil. Ese es un pedido que hizo el Consejo Médico. Yo nunca me convencí que la hidratación y la alimentación eran algo extraordinario, porque siempre pensé que si una persona no se le hidrata o no se la alimenta, ya no se va a morir por la enfermedad que trae, sino por eso. Pero esa fue mi posición en el debate, yo perdí, ganó la otra posición y eso quedó en la ley. Y ahí se estableció, porque ahí teníamos un problema. Ahora, cualquier familiar lo podía hacer, pedir, digamos, que lo dejaran ir al paciente y no ensañarse terapéuticamente. Cualquier familiar lo podía pedir, aunque no lo hubiera pedido el paciente. Entonces ahí, en ese caso, es donde se exigió los comités de bioética. Comité ad hoc. Los comités que, claro, porque también hay casos que son muy dolorosos y muy sentidos, pero usted como abogado antiguo también sabe que hay otros casos donde puede haber intereses de otro tipo, entonces había que tener mucho cuidado. Esos 2 puntos que han mencionado. Están perfectos, estoy de acuerdo totalmente. En esa modificatoria
se dice que la hidratación y la alimentación ya no se habla más de extraordinario, doctor, se habla de proporcionado o desproporcionado, porque un respirador en terapia es ordinario. Sin embargo, se habla de proporcionado o desproporcionado, a nivel mundial, no solo acá. Pero hay una cuestión que yo quería a la señora, y con todo respeto. Sí, mira, a mí me falta el ojo derecho, fue por una mala praxis médica. Yo por eso no voy a hablar más, me falta, me lo perdí por una mala praxis. Yo lamentablemente, actuaron mal conmigo. Hay buenos médicos, hay malos médicos, eso no lo voy a discutir. Los médicos del hospital de urgencia creo que nos hemos dedicado toda la vida a salvar vidas. Pero hay momentos, doctor, hay momentos. ¿Le puedo como en el caso de JS. ¿Le puedo comentar algo? Sí. El médico que le atendió a mi hija, cuando mi hija cae ahí grave, con su traumatismo de cráneo, con todo. Bueno, le salvó la vida a mi hija. Le besé las manos. Agradecía a Dios y el médico. Por eso le digo, hay pero buenos después, médicos en y la hay... mala praxis hubo 4 involucrados. Usted debería hacerle... A ver, lo deja completar lo que estaba diciendo. Claro, el pensamiento que estaba desplegando. El pensamiento que estoy desplegando. JS se adecua perfectamente, no solo a la ley cordobesa, sino a la ley nacional. Y sobre la ley nacional y la ley cordobesa, usted sabe, doctor, porque es abogado y porque es un abogado de experiencia, que está el Código Civil, y por encima están todos los tratados internacionales. Miren, se está violando desde el Pacto de San José de Costa Rica, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de París de 2005, votada por unanimidad. Todo eso se está violando y todo eso está, seguramente ha leído las 250 páginas que brillantemente 2 juezas dictaminaron la ilegitimidad y ordenaban al director del hospital de urgencia a retirar el soporte vital. ¿Usted se cree que en 250 páginas no vieron? Yo le pregunto una cosa para que me diga por sí o por no. ¿Usted lo fue a ver a JS, doctor? No. Bien. Bueno, verlo a JS, yo por supuesto fui a verlo. Fui el único del comité ad hoc que fui a verlo. ¿Por qué? Porque yo no quería que me hablaran de JS, quería ir a verlo y quería, como con mis 40 años de terapia intensiva, revisarlo si realmente, para que no pasara lo que tristemente le pasó a la señora, y lo lamento muchísimo, señora, quería asegurarme de que no respondiera al dolor, de que lo que estaban describiendo, como describe el abogado evidentemente mal informado, que cruza las piernas, discúlpeme, claro, doctor, es un reflejo medular. Doctor, la cruza, déjeme terminar la idea. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, pregúnteme. ¿Él está en coma farmacológica o está...? No tiene ninguna droga. No tiene ninguna droga. Y está mal que alguien haga un diagnóstico de muerte cerebral, porque se debe esperar una determinada cantidad de horas. Por lo menos un encefalograma. Está muy Nunca mal. le hicieron y lo 2 electroencefalogramas planos. Pero son tan patognomónicos los signos de muerte cerebral, que no es este caso, ¿no? Muerte cerebral es igual a muerto. De muerte cerebral, o sea, cuando está muerto el cerebro superior y el cerebro inferior, son tan patognomónicos. Apnea, reflejo óculo-cefálico negativo, vestíbulo oculares y no respuesta al dolor. 4. Que en Inglaterra, ni siquiera le piden los 2 electroencefalogramas planos, porque son muy patognomónicos, vale decir que no hay posibilidad de errar. O sea, que el que hizo ese diagnóstico, estando con coma, lo hizo mal. Obviamente que actuaron mal, obviamente que hubo una mala praxis. Pero estamos en JS, en donde nadie tiene duda que esté en estado vegetativo. Nadie tiene duda, ni la bibliografía mundial, que este paciente no solo fue traumatismo craneoencefálico, sino que fue hipóxico. Y usted muy bien sabe, doctor, que son 3 meses. ¿Por qué digo que fue hipóxico? Antes de pasar a la Una pausa, neurona vive 4 minutos. Vamos a retomar después de la pausa, pero quiero completar lo de la apelación. Sí. Usted minimizó el aporte que había hecho el abogado de la municipalidad y lo cuestionó, obviamente. Exactamente, porque se basan en una sola cosa, por más que lo hayan dividido en diferentes agravios, es uno solo y es en un plazo. Ellos, que es lo que me parece que quería decir Pecas recién, ellos se basan en un plazo. La ley habla de una lesión traumática y no traumática, ¿sí? Habla de 3 meses si es traumática, de 12 meses si es no traumática. Ese es el plazo que se debería esperar previo a retirar el soporte vital. En este caso,
como bien dijo Pecas, JS tuvo, además de su lesión traumática, una broncoaspiración. Lamentablemente, la justicia, y acá es Fiscalía, no investigó la causa de que lo llevó JS así. JS apareció tirado en la calle, aparentemente un robo, no se sabe bien, sin sus pertenencias. Cuestiones que estuvo, según pudo averiguar la familia, 1 hora y media broncoaspirado, tirado en la calle. Entonces, él tiene una lesión traumática y a su vez tiene una lesión no traumática. Traduzco eso. Sí. Vale decir sin oxígeno. Sin oxígeno, claro, solamente no le sin llegaba oxígeno al cerebro. Voy a pasar a la pausa y continuamos con los 4. Bien. Como le había advertido, este es el tema crucial con el que podemos reemplazar perfectamente el tema político. Pero tiene implicancia esto en la política institucional, en las legislaciones. Ya volvemos. Que Maduro en Argentina en noviembre. Todos, absolutamente todos. Yo los asesinaron. interrumpí cuando terminaba el bloque para que completara lo que estaba diciendo acerca de la impugnación que hizo el abogado de la municipalidad. Bien. Que yo lo escuché en un reportaje radial con poca convicción en lo que decía. Esa es la impresión que me produjo. A nosotros nos produjo la misma. No, a usted le puede haber producido irritación también. También. Ira. También. Falta, confunde, Para eso no es lo decir que... bronca. Sí, no, bronca también, pero para mí es hoy un proceso, no voy a decir que es un proceso más, porque hace 3 meses que, no le voy a decir exclusivamente, pero casi que nos dedicamos a esto, pero sí hay una cuestión que hay una familia atrás, que el abogado de la municipalidad no está viendo, lamentablemente, y que hay una familia que está sufriendo de verdad. Y a mí me quedó algo recién dando vueltas que Marta dice que su hija responde. Marta, no la conozco sinceramente, sí conozco el caso. Su hija quiere seguir así, quiere seguir peleando y Marta está respetando la voluntad de su hija. Acá JS no quiere seguir así. Acá la familia de JS se expresó y nadie está respetando la voluntad. Entonces, ¿por qué cuando sí la respetamos y cuando no, no? Y la juzgamos y la juzgamos. Nos pasa esto con la municipalidad y es que, más allá de que entiendo de que Vegas por ahí habló públicamente de que le habían dado su palabra y demás, no hay una cuestión jurídica, hay una, usted es abogado, lo van a saber, hay una disconformidad con la sentencia. Entonces, yo no estoy conforme con lo que se sentenció, apelo, no. Pero jurídicamente no tienen fundamentos. O sea, para nosotros esa apelación cae por sí misma. ¿Por qué? Porque refiere siempre a lo mismo. Como le digo, mencionan 3, 4 agravios hablando de Ahora, un plazo. ¿es una decisión, según usted, Sí. del abogado que lleva el caso o es de la municipalidad? ¿Sabe qué distinguir? El abogado trabaja para la No, municipalidad, sí es puede el asesor trabajar, puede haber letrado. convencido a sus superiores de que ese es el camino y compromete a la propia municipalidad. Yo le voy a contar lo que yo presiento. Para mí es una cuestión de poder y de disconformidad, de que perdieron una cuestión que se hizo pública. Para mi socia es una cuestión de ego. Un grado de egoísmo paranoico. Totalmente. Para mi socia es ego. Para ella es ego de los médicos, de los abogados, de la municipalidad. El no dejar que otro tenga un criterio diferente. Sí. Hay una cuestión en todo esto, doctor, de naturaleza confesional, religiosa, etcétera, en las posturas que se adoptan. Puede haber, pero yo le digo, mire, en España, que del 2021 está aprobada la ley de eutanasia, no de muerte digna, eutanasia, que como el doctor lo dijo, otra cosa totalmente distinta. Los españoles son la mayoría católicos. El 85% de los españoles está a favor de la ley de eutanasia. Lamentablemente, el secretario de la municipalidad sí tiene un grado confesional muy obvio, muy evidente y muy manifiesto, pero hay una cosa que quizás ella no haya dicho. El intendente a cargo, el intendente electo, el doctor Pacerini, Daniel Pacerini, a 6 profesionales de la salud nos dijo concretamente: yo los comprendo porque soy médico y les doy mi palabra de que si el fallo sale positivo para JS, la municipalidad esta no va a apelar. Bueno, acá lo digo públicamente, el doctor Pacerini no cumplió con su palabra. Y para mí
La cuestión de la palabra, lo que somos más viejos, doctor Aravedian, y usted lo sabe, la palabra es clave. No cumplió con su palabra. Más allá de las 250 páginas que son clarísimas, en las 250 páginas figuran cómo están violando los derechos humanos, figuran cómo están todos estos pactos que yo le dije. No, y usted refirió todas las convenciones, pactos y todo eso lo están violando. Y está en las 250 páginas que muy bien estas doctoras que votaron a favor, una votó en disidencia, con este argumento del año, que también es rebatible, porque ya le digo que estuvo 1 hora y media tirado en el suelo. Cuando uno está broncoaspirado, está lleno de sangre en los pulmones, no va oxígeno al cerebro. Una neurona vive 4 minutos. Imagínense 1 hora y media, le mató todas las neuronas de la corteza. Lamentablemente no les mató la del tallo, si no, no estaríamos hablando. Marta, sí. ¿A usted le han propuesto otra salida? No el cuidado suyo de madre a hija, el cuidado constante de estar entregada a esta causa. A ver, doctor, es un testimonio muy poderoso el suyo. Sí, obviamente que tengo conciencia del testimonio que estoy dando. A ver, doctor, insinuaciones me han hecho muchas, de muchos temas. Inclusive cuando la noté a mi hija más flaquita, que la quise sacar de la clínica, yo veía que algo estaba mal. Y sin autorización mía, porque siempre peleé por la vida de mi hija, no por la muerte. Quedara como quedara. Yo vengo de una familia de 16 hermanos. 16 hermanos. Mis padres, ¿qué nos enseñaron? Valores. A cuidar la vida, a cuidar los ancianos, a cuidar los discapacitados, a valorar sentimentalmente y cuidarlos hasta el último momento de su vida. Entonces yo respeto los valores que a mí me inculcaron. O sea, para mí una persona tiene que morir porque el de arriba decir no, porque nadie más decida que se muera. Para mí. Respeto lo que piensan los demás. Estoy diciendo para mí. Mi hija se va a ir el día que se tenga que ir, y si yo tengo que luchar para que no le practiquen semejantes barbaridades que he escuchado, voy a luchar para que no se lo hagan. ¿Cuáles serían las barbaridades que escuchó? Eutanasia. Es un asesinato eso. Es meterle algo en la vena, en el suero y chao. Eso sabe a quién se lo tienen que hacer, a los delincuentes, como el que le hizo esto a mi hija. Sin embargo, a los 6 años ya está libre, haciendo daño a alguien más. Esas personas se merecen eso. No mi hija ni ninguna persona que esté en un estado crítico. ¿Cuál es la condena que le pusieron a ese hombre? 10 años y cumplió 6, porque 6 años y 8 meses el doctor Cristóbal Laje Ross, como siempre, deja salir a todos los que él quiere, porque lamentablemente volvemos a la corrupción, lo dejó libre, le firmó a los 6 años que saliera en pandemia el nene. No, mi hija está condenada de por vida. ¿El doctor es su asistente? Yo tengo el doctor Agrelo, es el abogado. ¿Agrelo? Sí. ¿Y el doctor Agrelo es íntimo de él? No, yo estuve hablando directamente. Claria me llamó a mí para comentarme, porque ni siquiera me avisaron que él estaba libre. Yo me lo podía topar en cualquier lado. Quiero decirle que hay un derecho de la libertad condicional, cuando se cumplió las Pero él tenía una ley partes específica que no podía salir antes de los 8 años y medio y se dijo en el juicio. Nunca se cumplió. Como nunca se cumplen muchas cosas en Argentina. ¿En el juicio le dijeron que? Tenía una ley específica que ante 8 años y medio no podía salir de la cárcel ese tipo. Bueno, eso, si así se lo han dicho, evidentemente es una desinformación del que se lo dijo. El juez lo dijo en el juicio. No vamos a entrar en el tema jurídico porque el tema es mucho más complejo. Es muy complejo. Es mucho más humano que jurídico. Sí. No es para defender a nadie. No, simplemente para ceñirlo al tema humano. Sí. Yo quiero volver. Conozco el caso de la señora. Solo conozco el caso que están mencionando ellos. Por los medios, ¿no? Por los medios, no tengo. Claro, todos lo conocemos por los medios. Pero como acá nos están viendo miles de personas, que esas miles de personas, este problema va a ser de ellos algún día. Sí. Algún día va a ser de todas las familias, de todos los seres humanos, y más en estos tiempos, donde por el progreso de la medicina la gente vive más, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un temazo. Bien, hoy por hoy en esta provincia la gente tiene que saber que existe una ley de muerte digna. Yo estoy de acuerdo con Pablo. No existe eutanasia. No existe eutanasia. No existe. A ver. A nivel nacional no existe. Existe una ley de muerte digna en la provincia, que es
la autoridad del Poder de Policía de Salud, la que controla el funcionamiento de los médicos, y los médicos saben que perfectamente no están obligados al encarnizamiento terapéutico. Eso ya fue un avance inmenso, porque quedaba ahí un blanco hasta que esa ley se aprobó. Entonces, si hay una persona que manifiesta su voluntad, o después lo manifiestan, ya él no estando en condiciones, lo manifiestan los familiares, se evita el encarnizamiento terapéutico. Sí. Queda una discusión, queda una sola discusión, donde esa parte de la reforma yo no la voté, no estuve de acuerdo. Que para mí la hidratación y la alimentación de una persona, a ver, son connaturales al desarrollo de la persona. Entonces, si vos le privas de alimento o lo dejás de hidratar, se va a morir, pero de esto otro, ¿está claro? Pero los médicos tienen la solución para eso. Para mí los médicos también tienen la solución para eso. Si un médico entendiese lo que yo entiendo, puedo estar equivocado. ¿Cuál era la solución esa? Y la solución, la objeción de conciencia. Ahí yo quiero decir dos cosas. Yo tengo varias cosas. No, pero espere. No, yo no lo voy a interrumpir. Le veamos a la gente las cosas que le van a servir. ¿Sí? Tiene una ley de muerte digna. Está garantizado que no se le van a ensañar terapéuticamente. Si no va a estar ella en condiciones, va a estar su familia velando para que no se... Dijo al final la objeción de conciencia. Y después de cuando entra a funcionar la ley, aparece la posibilidad de que, si los parientes lo deciden, no lo hidraten ni lo alimenten. ¿Está claro? Entonces, como yo en lo personal discrepo con eso, pero discrepo porque no termino de entender de qué se va a morir entonces el paciente. Pero para eso también el derecho tiene una solución, porque existe lo que se llama la objeción de conciencia. Entonces, no, eso que lo haga otro, yo no le quito el alimento, punto. O sea, estamos discutiendo, a ver, yo entiendo que este sea un tema particular, un tema muy delicado que se ha planteado y respeto la discusión, pero tampoco le echemos barniz a lo que se ha avanzado. Bien. No, todo lo contrario. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos porque usted quiso decir algo sobre el tema, la objeción de conciencia. Sí, que los médicos... También. No sé si era lo mismo, pero los médicos manifestaron en una de las audiencias, la familia preguntó si había objeción de conciencia porque no entendíamos, hay un encarnizamiento, está claro, está a la vista, lo vemos, o sea, no hay ninguna otra justificación. Pecas lo dijo como se habló fuera del aire, ¿no? O sea, a él le retiraron soporte vital 5 días y se lo volvieron a conectar. Entonces, como hay un montón de irregularidades. Más allá de eso, se le preguntó a los médicos, todos aclararon que no tienen objeción de conciencia, por lo menos el equipo médico tratante. Por ende, no se entiende. Yo entiendo que usted tiene una disidencia con una parte de la ley, pero sí, es ley. Entonces, yo acá lo que voy es que la gente quede en claro que existe un registro, que la ley es clara, que puede expresar su voluntad y que estemos o no de acuerdo, como el doctor, está dentro de la ley, o sea que puede retirarse el soporte vital, hidratación y alimentación, está contemplado en la ley. Objeción de conciencia y encarnizamiento, si subsiste hoy. Pero por supuesto que puede haber encarnizamiento. Claro que subsiste hoy el encarnizamiento. A ver, a esta persona, como dice, se la sacaron y a los 5 días que le agarró la objeción de conciencia, a los 5 días, no puede ser eso. No hay nadie en el mundo que me pueda decir que JS no haya tenido hipoxia y que la causante, nadie en el mundo, o sea que este es un accidente mixto, es traumatismo craneoencefálico, 12 meses, pero es hipóxico, doctor. Primera cuestión. Segunda cuestión, si usted no está de acuerdo, como dice el doctor, es ley ya. Sí. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero tengo que respetar la ley. Usted es abogado, usted tiene que respetar la ley. Cuando una ley le impone a un médico algo que no está de acuerdo... No, está muy bueno la objeción de conciencia. Pero ¿qué dijeron estos médicos? Sí. Déjeme terminar. ¿Qué dijeron estos médicos? No si JS hubiera tenido la voluntad escrita, nosotros lo hubiéramos cumplido. A ver, mira, un poquito pensemos.
115 voluntades anticipadas escritas. Es como si yo tuviera el estadio Kempe lleno, 55.000 personas, y de ahí una sola hubiera firmado su voluntad anticipada. Vale decir que 2 a 3 de cada 200.000 personas no tienen firmada la voluntad. No tienen. 2 tienen. Pero de entonces, todo eso. los médicos. Los demás no. ¿Cómo esperamos que un albañil que iba de su trabajo a su casa, de su casa al trabajo, la tuviera? ¿Usted la tiene, doctor, firmada? No. Pero escúcheme. ¿Usted la tiene firmada? Por supuesto que la tengo firmada, pues si no, mi mujer me va a desconectar. Escuche. Yo le tengo miedo. Desgraciadamente, espere, lo último que le digo. Lo último que le digo. Sí. Que la gente esté tranquila. Córdoba, y en eso, en base a la lucha suya, PECA, de muchos miembros del Consejo Médico, que no estamos de acuerdo en todo, pero en muchas cosas sí, se han logrado algunas cosas. Entre ellas, a Ibargüengoitía. Y entre esas cosas que se han logrado es evitar el encarnizamiento terapéutico. Acá no. En este caso Acá no, pero en miles de casos ahora sí. Está bien. Y que la miles gente de casos. se inscriba. Sí, o sea, doctor. que se haga conocer. La provincia tiene un montón de responsabilidad. Lamentablemente nos tenemos que ir. Bueno, pero ha sido muy muchas gracias. útil, muy aleccionador, muy ilustrados todos y conmovedor. Hasta la próxima. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio, tuvimos la fiebre.